Gracias te damos, Padre, porque podemos alabarte, porque podemos cantarte, Señor. Gracias te damos por tu presencia en este lugar. Gracias te damos porque sabemos que tú estás aquí, Señor. Y te pedimos, Padre, que ahora tu palabra sea esa palabra de la que habla, Señor, que sea viva, que sea eficaz, que realmente hable a nuestras vidas y a nuestros corazones en la tarde de hoy, Señor. Toma el control de todo, Padre, de nuestros corazones, de nuestros pensamientos, y que todo lo que hagamos en todo momento sea para glorificarte a ti. En el nombre de Jesús, amén. No sé cuántos de los que están aquí estuvieron el domingo o recuerdan de lo que se habló el domingo. Fue hace 4 días, hermanos, por favor, acuérdense. Jerónimo nos estuvo hablando de ciertos puntos, ¿no? 3 puntos a los cuales hemos sido llamados, ¿no? Los 3 llamamientos, digamos. Llamamiento al ministerio, ¿no? O a la obra del Señor. Llamados a ser de Jesucristo, ese sentido profundo de saber a quién le pertenecemos. Y en tercer lugar, llamados a ser santos, ¿no? Y se dijo, entre otras cosas, que santo era estar cerca de Dios. Y hoy quiero centrarme precisamente en este último punto, ¿no? El de ser santos. Jesús dijo, sed santo como ¿quién? Como yo soy santo, ¿no? Dijo Jesús. Es decir, que es un llamado absolutamente para todos aquellos que quieren o que queremos pues, vivir una vida cerca del Señor, en el centro de su voluntad y honrándole y agradándole a Él, ¿no? A veces esa palabra santo puede parecernos demasiado espiritual o muy difícil, por no decir imposible, de cumplir, ¿no? Porque al fin y al cabo, ¿quién puede ser santo? Pero si el Señor nos dice que seamos santos como Él es santo, en otras palabras lo que nos está diciendo es imítenme a mí, sean como yo soy, ¿no? Y Él nos dará las herramientas necesarias para que podamos vivir y cumplir pues, con esa palabra que nos está mandando que hagamos, ¿no? Que cumplamos. Y para cumplir con todo ello y poder vivir una vida en santidad, tenemos que comenzar a adquirir ciertos hábitos y costumbres que a veces pues todavía igual no hemos empezado a hacer, ¿no? ¿Cuánto se tarda o cuánto tarda una persona en adquirir un hábito en la vida? Se ha escuchado siempre o se ha dicho mucho que 21 días. Realmente no hay ninguna base científica que demuestre que una persona tarda 21 días en coger un hábito, porque si fuera así, imagínate, hacemos 21 días cualquier cosa y ya forma parte de mi vida y ya estupendo, ¿no? No hay ninguna base en esto, ¿no? El adquirir un hábito pues va a depender de muchísimas cosas, de la disciplina que tenga esa persona, de la dificultad de esa tarea, de la complejidad de eso o simplemente de las ganas que le ponga cada uno en querer hacer algo o en dejar de hacer eso, ¿no? Dudo mucho que cualquier persona que tenga un hábito, ya sea un deportista de élite o cualquier otra cosa, pues se levante todos los días con unas ganas tremendas de hacer ese hábito. No significa que aunque ya tengas ese hábito en tu vida, pues no te va a costar nada. Pues no, siempre te va a costar, ¿no? Y hoy quiero hablar de algunos puntos o de algunas herramientas que nos pueden ser útiles para ayudarnos a alcanzar esa santidad que el Señor quiere y demanda de cada uno de nosotros, ¿no? El primer texto que quiero que leamos se encuentra en Filipenses 4, versículo 8. Filipenses 4, 8 dice así la palabra del Señor. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en esto pensad. Vamos a detenernos aquí. Yo creo que este versículo, si no todos lo han escuchado o leído en alguna ocasión, la mayoría sí. ¿Quién no ha leído este versículo de Filipenses 4:8? Cuando decimos que la Biblia es un manual o es el manual por excelencia, es porque realmente lo es. Se nos dice hasta cómo o hasta qué debemos pensar. Lo que pasa es que a veces leemos este versículo así rápidamente y decimos, vale, lo verdadero, lo honesto, lo amable, lo justo, y no nos paramos a pensar realmente qué son todas esas palabras. Y hoy quiero explicar un poquito cada una de esas palabras para que realmente entendamos qué es lo que yo tengo que pensar. La primera,
La primera dice, todo lo verdadero. Controlar nuestros pensamientos, controlar nuestra mente, yo creo personalmente que es de las cosas más difíciles de la vida cristiana. El controlar lo que yo pienso en cada momento, el adquirir el hábito de pensar bien o de pensar lo correcto, no siempre va a ser fácil. Habrá personas que les cueste menos, lógicamente, ¿no? Y habrá personas pues, que nos lleve quizás toda la vida. Pero el apóstol Pablo aquí nos da instrucciones sobre lo que debe ocupar mi mente. Y lo primero que dice es todo lo verdadero. ¿Cuántas veces ocupamos o hemos ocupado nuestra mente pensando en cosas que no son verdaderas? Cosas que ni siquiera han ocurrido, pero yo me estoy ya preocupando y pensando en cosas que pueden llegar a ocurrir, que capaz que ocurran, como capaz que no. Es decir, que no es lo verdadero, ¿no? No perdamos el tiempo pensando en cosas que no son verdaderas. El versículo 6, no lo di arriba, pero no pasa nada. El versículo 6 del mismo capítulo dice, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, ahí guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. No te preocupes, no te afanes por el día de mañana, porque ya dice la Biblia que el día de mañana pues cada día traerá su propio afán. No, basta cada día su propio mal. Entonces, ¿qué es todo lo verdadero? ¿Qué es lo verdadero? Lo que dice la palabra de Dios. En eso deberíamos estar siempre pensando, ¿no? Lo que sé con certeza y convicción. ¿Y qué sé con certeza y convicción? Pues que el Señor está y estará todos los días conmigo hasta el fin del mundo. Entonces, en eso tengo que pensar. Cuando me afane, cuando me preocupe, cuando lo que sea, tengo que pensar en lo verdadero, es decir, en las promesas de Dios, en lo que Dios sí dijo y no en lo que no dijo o en lo que están diciendo mi mente o mis pensamientos, ¿no? En segundo lugar dice todo lo honesto. El término honesto abarca mucho más que una simple honestidad, ¿no? Hace referencia a dignidad, a honor, a respeto, a reverencia, ¿no? Y nuestra conducta, nuestros pensamientos, nuestro testimonio, nuestras acciones y relaciones deben siempre estar enfocadas en querer reflejar el amor de Cristo, en querer reflejar su santidad, en que sea Él, como hemos cantado, el que reciba toda la gloria y toda la honra, ¿no? En reverenciar a Dios al fin y al cabo. Todo lo justo, el trato que vamos a darle a los demás, que siempre sea un trato justo, ¿no? Que no obremos nosotros por nuestra propia justicia. Pensar en lo justo es un antídoto para la indiferencia realmente, ¿no? En cuarto lugar dice todo lo puro, todo lo moral y lo espiritualmente limpio. Eso abarca pensamientos, eso abarca palabras, eso abarca acciones. Todo deben reflejar santidad a Dios, ser personas puras de corazón. En el Salmo 24, el versículo 3, del 3 al 5, dice, ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y el puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas ni ha jurado con engaño, recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Seamos personas limpias de corazón, ¿no? En quinto lugar, todo lo amable. Seamos amables, seamos agradables, seamos cristianos que, oye, que dé gusto estar entre nosotros y no que la gente diga, qué antipática es Priscila, no se soporta, no hay quien la aguante, ¿no? Que no digan eso de nosotros, que seamos personas amables los unos con los otros. Maridos, sean amables con sus mujeres. Yo sé que a veces nos enrollamos mucho para ir a un mismo punto, pero déjennos terminar de hablar, sean amables. Por nuestra parte también, mujeres, seamos amables con nuestros maridos. Si le decimos haz algo y te dice, después lo hago, pues nos sigamos, haz algo. ¿Vale? Seamos personas amables, personas al fin y al cabo que dé gusto estar los unos con los otros, ¿no? En sexto lugar, todo lo que es de buen nombre hace referencia a acciones que reflejan el carácter de Cristo, ¿no? Alejarnos de murmuraciones, alejarnos de críticas, de chismes. Si somos sinceros, en muchas ocasiones hemos podido, queriendo sin querer, prestar atención a cosas que realmente ni edificaban, ni era para crecimiento de nosotros, ni de la otra persona, ni nada, ¿no? Pues todo lo que es de buen nombre, en eso pensad, ¿no? Que el Señor pues se vea reflejado en esa conversación y que si el Señor estuviera físicamente ahí en medio, pues que no te sintieras avergonzado, ¿no? En segunda de Timoteo 2, versículo 15,
Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Procuremos eso, presentarnos delante de Dios pues como siervos, como obreros aprobados delante de Él, ¿no? Séptimo lugar, si hay virtud alguna, hace referencia no solamente a una buena conducta, sino a una excelencia y al poder transformador que produce el Señor en la vida de cada uno de nosotros. Eso produce valor, eso produce integridad, eso produce constancia, el seguir avanzando, dominio propio, eso produce muchísimas cosas en nosotros. Y por último, punto número 8, todo lo que es digno de alabanza. Se refiere a aquello que sea ejemplar o inspirador, dignos de ser reconocidos realmente, ¿no? Pablo enseña que nuestros pensamientos van a ir moldeando nuestra vida espiritual, ¿no? Por lo cual todo aquello que sea digno de alabanza va a glorificar al Señor. Y con estas 8 brevísimas explicaciones de lo que significa este versículo, yo creo que podríamos cerrar la Biblia, decir amén, irnos a casa y tener tarea por hacer hasta que el Señor venga a buscarnos a cada uno de nosotros. Porque ya con estas 8 cosas, vamos, empieza a centrarte en todo lo puro, en todo lo que es de buen nombre, en todo lo digno de alabanza y no te da la vida para terminar, ¿no? Pero es que el versículo continúa diciendo algo más. El versículo 9 dice, lo que aprendisteis, está hablando el apóstol Pablo, ¿vale? Lo que aprendisteis y recibisteis, oísteis y visteis en mí, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. Esto no solamente son palabras que les da el apóstol Pablo a los filipenses, que es a quienes está escribiendo la carta, sino que si se ha quedado escrito esto, es también para cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué hemos aprendido a través de la palabra de Dios, de las palabras del apóstol Pablo? ¿Qué es lo que él enseñó? ¿Qué es lo que él dijo a cada uno de nosotros? Dice, esto haced, entonces tendremos que saber qué es lo que tenemos que hacer. En Efesios 4:29, palabras del mismo, dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Nuestra forma de hablar debe y tiene que ser diferente a la de antes de conocer a Cristo o a la de las personas con las que nos tropezamos en la calle. Tiene que ser diferente. Ninguna palabra corrompida. ¿Qué son palabras corrompidas? Pues palabras que echan a perder, ¿no? Palabras que dañan, palabras que pudren algo, ¿no? ¿Qué palabras están saliendo de nuestra boca? ¿Estamos pudriendo, estamos echando a perder nuestra santidad por culpa de nuestro vocabulario? Pues cada uno de nosotros sabrá, ¿no? En 1 Corintios 15:33, él dice también, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿De qué hablas? ¿Cuáles son tus conversaciones? La queja, por ejemplo, es algo muy común que creo que todos en algún momento hemos caído en ella, ¿no? Por eso se puso como lema en la pandemia, prohibido quejarse, y lo pusimos ahí como cartelito, ¿no? Pues porque es algo muy común y habitual de todo ser humano y de los cristianos, obviamente también, ¿no? Quejarnos porque no tengo esto o no tengo lo otro, quejarme porque no tengo trabajo o quejarme porque tengo que ir a trabajar, quejarme por el calor que hace, como un día de hoy, ¿no? ¿Qué calor hace? Claro, hermano, estamos en verano, ¿qué quieres? ¿O qué frío hace en pleno invierno? Es lógico. A mí me llama la atención cuando todos los años, en los meses de verano, las noticias dicen ola de calor en España. Hombre, claro, no va a haber una ola de frío, ¿no? Si es que es verano, es normal, ¿no? Pero nos quejamos por el calor en verano, nos quejamos por el frío en invierno. Vamos, que la cosa es quejarse, por lo que sea, por lo que tengo, por lo que me falta o por lo que sea, ¿no? Y la queja realmente lo que hace es matar nuestra fe y darnos más motivos para seguir quejándonos también, ¿no? La palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, si la queja está matando mi fe, recuerda algo, cada vez que te quejas, estás desagradando a Dios. Le estás diciendo, Señor, conmigo lo estás haciendo mal, ahí me falta esto o me sobra aquello, ¿no? Entonces, cuando una persona es madura, tanto espiritualmente como naturalmente, físicamente, se nota. Se nota. Cuando uno es maduro no es necesario decir, yo soy muy maduro. Hombre, si una persona te dice, yo soy muy maduro, ahí ya está demostrando que la madurez escasea un poco, porque son cosas que no hace falta decirlas, ¿no? Entonces, cuando una persona es madura o inmadura, se nota. Se nota en cómo habla y se nota en cómo actúa y se nota, obviamente, en sus pensamientos, pero eso nosotros no lo vemos, ¿no? En 1 Corintios capítulo 3,
los primeros 6 versículos, quiero que los leamos, porque es una exhortación que Pablo le da a los corintios. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, no sois carnales. ¿Qué pues es Pablo y qué pues es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Habla a hermanos. El versículo 1 dice, de manera que yo, hermanos, no está hablándole a los gentiles, no está hablándole a un inconverso, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales. Eran hermanos, sí, pero hermanos carnales y hermanos inmaduros, porque la manera en cómo ellos hablaban estaba reflejando que eran niños. Si les tuvo que dar leche, ¿a quién se le da leche? A un bebé. No se le da a un hombre mayor, no se le alimenta de leche. Entonces, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, porque hay entre vosotros una serie de actitudes que no puede haber en una persona madura. Celos, disensiones, contiendas. ¿Eso qué es? ¿De una persona madura? No, eso es de un inmaduro y de un carnal, espiritualmente hablando. Y después, para colmo, uno decía, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, como si aquí uno dijera, yo soy de Jerónimo, yo soy de Anderson o yo soy de Manolo. Si predica Jerónimo yo voy, pero si predica Anderson no. ¿Eso qué sería? Personas carnales y personas inmaduras, ¿no? Pues esa exhortación le está dando Pablo a los corintios, ¿no? Entonces, ¿cómo tendría que hablar una persona o cómo debería hablar una persona que quiera vivir en santidad? En Efesios 5 se nos da la respuesta, es que tenemos respuesta para todo. Efesios 5, versículos 19 y 20. Dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Padre, al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esto no significa que ahora cada vez que nos veamos nos pongamos a cantarnos los unos a los otros, ¿no? Si quieres hacerlo, bueno, mira, como tú quieras, pero no se refiere a cantando entre vosotros, vamos, venga, entramos por las puertas y nos ponemos a cantar y nos saludamos así. No, sino que nuestra manera de hablar, lo que refleje sea la palabra de Dios. Que haya más palabra de Dios en nuestras conversaciones que palabras vanas o sin sentido, ¿no? Además, dice el versículo 20, dando gracias a Dios y Padre siempre por todo, ¿no? Por todo, pero esto es muy difícil. Ya, pero la vida cristiana no es fácil. Eso es lo que se nos demanda, ¿no? De nosotros, que demos gracias por todo, ser agradecidos en cada situación de nuestras vidas, porque además sabemos que el Señor tiene el control de todo, de nuestras vidas, ¿no? Entonces, Señor, gracias. No lo entiendo, no me gusta, pero gracias. Y por último, ahora que ya sabemos lo que tenemos que pensar y cómo tenemos que hablar, pues pienso que es necesario también un tercer punto que sería con quién debo relacionarme, con quiénes debo relacionarme, ¿no? Esto es un tema muy amplio porque la Biblia nos habla muchísimo sobre relaciones. Relaciones entre cristianos, relaciones entre inconversos, relaciones de padres e hijos, relaciones matrimoniales, relaciones de todo tipo. Pero saqué solamente algunos versículos para que los que quieran anotar lo tengan, ¿no? ¿Cómo debe ser nuestra relación entre hermanos, ¿no? Y en la iglesia? ¿Cómo debería ser? El fundamento principal de nuestras relaciones tiene que ser el amor. Eso debe ser lo primordial, porque si no hay amor va a ser muy complicado mantener una relación como Dios quiere que lo hagamos. En Juan 13:34 dice que el Señor nos manda a amarnos los unos a los otros como Él nos ha amado. O sea, es un nivel muy alto de amor, porque amar a los demás como Dios me amó a mí, pues no siempre va a ser fácil, ¿no? Pero es un mandamiento que el Señor nos da, amarnos los unos a los otros como Él nos ha amado. También nos dice que el amor debe ser sin fingimiento. Lo dice Romanos 12, versículo 9. El amor sea sin fingimiento, es decir,
no seas falso entre hermanos. No pongas una sonrisa y cuando se da la vuelta decir que mal me cae. Eso no es el amor que Dios quiere que reflejemos los unos con los otros. Debemos soportarnos y perdonarnos también de la manera, otra vez, en que Cristo nos perdonó a nosotros. Es que los listones son muy altos. Debemos soportarnos, en primer lugar, y perdonarnos. Habrá gente, pues, que será más fácil amar y otros que tendremos que soportar, ¿no? Pero bueno, tenemos que hacerlo. Eso lo dice en Colosenses 3:13. Dice que debemos hacer las cosas con humildad, considerando al otro como superior a mí mismo. Es otra manera en la que tenemos que relacionarnos, ¿no? Filipenses 2, versículos 3 y 4. Y por último, en Hebreos 10:24 dice que considerémonos los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Con estos 5 versículos ya tenemos tarea suficiente también para empezar a relacionarnos correctamente dentro de la iglesia y con nuestros hermanos, ¿no? Ahora, ¿cómo debo relacionarme con el mundo? Porque no es siempre igual, ¿no? En Colosenses 4, versículos 5 y 6, dice así: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Quédate con la primera parte, ¿no? Andad sabiamente para con los de afuera. Seamos sabios en saber si esa relación, si esa persona, pues me conviene o no, ¿no? Segunda de Corintios 6:14 dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Y en tercer lugar, Santiago 4:4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Estos 3 versículos son muy interesantes porque debemos evitar, cada uno de nosotros, uniones que comprometan nuestra santidad. Si algo está comprometiendo mi santidad, si esa relación está comprometiendo mi integridad con el Señor, es preferible que salgamos huyendo, como hizo José. Tenemos un ejemplo maravilloso en la Biblia, ¿no? Como José salió huyendo, porque si no salía huyendo, pues probablemente hubiera caído, como cualquier ser humano, ¿no? Sin embargo, a veces será necesario que salgamos huyendo, ¿no? Y por último, ¿cómo deben ser nuestras relaciones familiares? Pues la Biblia también nos habla de eso. No las voy a leer porque son bastantes versículos, pero para los que quieran anotar, en Efesios 5, del 22 al 33, habla de cómo deben ser las relaciones matrimoniales. Y en Efesios también, capítulo 6, versículo del 1 al 4, las relaciones entre padres e hijos. En definitiva, hermanos, tenemos instrucciones en la Biblia para todo. Cuando no sepas qué hacer, acude a la palabra de Dios. Ve a la palabra de Dios porque hay instrucciones para todo. Cómo relacionarme con los de fuera, cómo relacionarme con los de dentro, cómo relacionarme con mi familia, cómo relacionarme con todo mi entorno, ¿no? Cómo debo ser en la iglesia, cómo debo ser fuera, cómo debo pensar, cómo debo hablar. Para todo hay instrucciones en la Biblia, ¿no? Y es que todo se termina pegando. Todo se pega. Cuanto más tiempo pases con una persona, pues esa persona tendrá más un efecto positivo o negativo en tu vida, ¿no? Porque se termina pegando, se pega la manera de hablar, se pega la manera de pensar, se pega absolutamente todo. Por eso es tan importante con quién primero voy a compartir mi vida y después con quién voy a relacionarme también en mi día a día, ¿no? Hay un doctor cirujano que a mí me gusta mucho porque da muchas charlas y conferencias. Él se llama Mario Alonso Puig. Y un día le preguntaron a él: ¿crees que la negatividad se pega? Y él dio una respuesta positiva a eso con base científica. Y él dijo lo siguiente, quiero leerlo tal cual para no inventarme nada. Dice: así como el patrón respiratorio y los elementos afectivos se contagian, así también la negatividad se contagia. A esto se le llama resonancia límbica. El cerebro emocional está en comunicación con el cerebro de la otra persona y van captando información y se van sintonizando. Por lo que hay actitudes pesimistas que son tremendamente contagiosas.
Cuando una persona está continuamente quejándose, llega un momento en el que centra el foco de tu atención y se lleva tu emoción y empiezas a hablar igual que la otra persona. Por lo cual, una actitud correcta te llevará a una mejor calidad de vida. Fíjate tú las palabras de un médico, como dice él mismo, claro que se pega la negatividad, claro que se pega la queja, claro que se pega el pesimismo. Y al fin y al cabo, lo que llevamos leyendo toda la vida, ¿no? Anda con sabios y sabio serás, mas el que se junta con necio será quebrantado. Ya lo dice la palabra de Dios. Uno lo lee en la Biblia, otro lo escucha de un científico, ¿no? Al fin y al cabo, todos hemos sido llamados a ser santos. Todos. Jerónimo decía el domingo, yo sé que alguno estará diciendo la santidad no es para mí. Hombre, ¿por qué no es fácil? Porque tienes que renunciar a muchas cosas. Pero la santidad, para los que quieran ir en serio con el Señor, es absolutamente para todos. La santidad es para todos, ¿no? Y tenemos las herramientas necesarias y suficientes para vivir una vida en santidad. Y conocemos, aparte de la voluntad de Dios para eso, al menos ya la conoces. Antes, no sé, pero ahora ya sabes cómo pensar, cómo hablar y cómo relacionarte, ¿no? Entonces tenemos herramientas suficientes para cumplir con la voluntad y con el propósito de Dios para nuestras vidas. Simplemente tenemos pues que empezar a adquirir esos nuevos hábitos, ¿no? Cómo pensar, cómo hablar, con quién relacionarnos. De nosotros depende que vivamos una vida en orden y en santidad delante del Señor. Y les dejo con un versículo conocidísimo de todos. Recuerda que la Biblia dice que sin santidad nadie verá a Dios. Fuerte ese aplauso a nuestro Dios. Amén. Gracias. Amén. Buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga. Gracias por ponerme este volumen porque estoy bajo mínimos. Hacía muchos años que no estaba así. Si hay momentos que pierdo la voz, usted siga el hilo del mensaje. Los aires acondicionados a mí particularmente me hacen mucho daño. Y la primera noche que tuvimos la cena allí en el lugar donde estábamos, yo no sé por dónde entraba tanto aire, pero yo estaba sudando y entonces me enfrié y la garganta me está pasando factura. Así que en esta noche me hubiera gustado mucho poder cantar alguna de las canciones que ustedes conocen, pero si canto no puedo predicar y si predico no puedo cantar. Así es que después de haber tenido esta alabanza, este tiempo tan hermoso que nos ha acercado al Señor, yo creo que no hace falta seguir cantando más, sino pasar a otra parte del culto. Primeramente quiero dar las gracias, por supuesto, a nuestro Dios, que es el que permite todo esto. Nosotros, como hemos dicho en muchas ocasiones, jamás soñamos en nada de esto. Yo he sido pastor durante 44 años de mi vida. Empecé en el ministerio siendo muy joven y fundamentalmente en España, en las Islas Canarias, aunque hemos estado también años como evangelistas viajando por diferentes países. También estuvimos un tiempo viviendo en Argentina, concretamente en la ciudad de Rosario. Y la obra en Europa no tiene absolutamente nada que ver con la obra en Latinoamérica ni en los Estados Unidos. Predicamos el mismo evangelio, usamos la misma Biblia, tenemos el mismo Dios, pero la gente es completamente diferente. Y eso que el evangelio llegó a estas tierras procedente de ese continente europeo que le ha dado lamentablemente las espaldas a nuestro Dios. Ya Europa no es un continente que exporta misioneros como antaño, misioneros que viajaron por todo el mundo procedentes de Inglaterra, de Suiza, de Alemania y de otros países. Europa está en coma, Europa está enferma porque le ha dado las espaldas a Dios. Muchísimos templos, muchísimas iglesias que antaño estuvieron llenas de cientos y de miles de creyentes que alababan a Dios con aquellos antiguos signos con los cuales miles de personas se convirtieron. Hoy en día se han convertido en mezquitas musulmanas o en restaurantes o en cafeterías o incluso en discotecas. Y por eso nosotros, cuando venimos a esta parte del mundo y vemos la reacción de la gente y vemos la gratitud de los corazones, no salimos de nuestro asombro, porque nosotros nos hemos acostumbrado a picar piedras. Nosotros no esperamos nada de nadie. Y todo esto yo creo que es
la añadidura de la cual el Señor nos habló en el Sermón del Monte, cuando Él dijo claramente en aquella montaña que hemos tenido la oportunidad de visitar en multitud de ocasiones: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Viene por añadidura la comida, el vestido y todo este recibimiento y toda esta gratitud de tantos hermanos que me sorprenden cuando me dicen que han estado conduciendo, que han estado manejando durante horas y horas para poder llegar a un lugar como este. Así que toda la gloria y la honra a nuestro Dios. Qué hermoso templo, de verdad. Qué edificio tan hermoso. Pero si no estuviera Él, esto no sirve para nada. Honestamente. Hay millones de edificios hermosos en el mundo. Pero saber que venimos a este lugar y está nuestro Señor esperándonos con los brazos abiertos, no hay mejor sitio en el mundo que estar en la presencia de nuestro Dios. Y antes de compartiros la palabra en esta noche, hay unos hermanos que he conocido hace años, que ellos en esta noche quieren pedir una bendición para su matrimonio. Ya ellos están casados, ¿verdad? Felizmente casados. Yo voy a pedir a nuestro hermano Humberto y a su esposa Rosa María. ¿Están por ahí? Oh, adelante, hermanos, pueden pasar si son tan amables y se pueden poner un segundito aquí delante. Dice la Biblia que lo que enriquece el alma es la bendición de Dios. Y ellos se casaron en el año 2016. Pero hoy, aprovechando nuestra visita, quieren que oremos por ellos para que el Señor les continúe bendiciendo. Ya ellos tienen al Señor en sus vidas. Ya ellos tienen la bendición del Señor. Pero aprovechando esta ocasión, me permito pedirles por favor que se pongan de pie un segundito y vamos a orar por nuestro hermano Humberto, por su esposa Rosa María, para que el Señor consolide su relación y que ellos puedan todos los días de su vida estar unidos sirviendo al Señor, como es su deseo. La Biblia dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y los dos serán una sola carne. Es un misterio, ¿no? Que la Biblia considere que dos personas, al unirse y ponerse bajo su cobertura, se conviertan en una sola carne. Y esa expresión, una sola carne, es Echad Basar. Cuando los niños en Israel comienzan a balbucear y aprender las primeras palabras de las Sagradas Escrituras, una de las primeras cosas que aprenden, que repiten y repiten durante varias veces en el día, con sus ojitos cerrados y con sus manos en esta postura, porque esta es la palabra Shaddai, Shin, Dale, Yod. Dicen: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios uno es. Y esa palabra es la misma que se utiliza para la unión entre un hombre y una mujer. Son uno. Así como tú y yo, oh Padre, somos uno, un hombre y una mujer que se une y se pone bajo la cobertura y la presencia del Señor, también llegan a ser uno. Aunque cada uno tiene sus características, cada uno tiene sus particularidades, pero bajo la bendición de Dios esa unidad es indisoluble. Y cuando Dios formó al hombre de la Adamá, de una tierra especial que se llama así, y le dio forma a esa Adamá y formó a un Adán, a ese primer varón, la Biblia lo llama Ish. Y cuando cortó, cuando separó la parte femenina de la masculina, a ese ser nuevo lo llamó Isha. Y es interesantísimo ver que en esas dos palabras, Ish, Isha, hombre, mujer, está el nombre de Dios. La primera letra de Ish es la letra Yod, y la última letra de la palabra Isha es la letra Hei. Y ambas forman el nombre Yah, que es el nombre de Dios. Si sacamos a Dios de una relación, quitamos la primera letra y la última
ya no es varón y mujer, ahora es fuego y destrucción. Cuando sacamos a Dios de una vida, cuando la bendición de Dios no está en un hogar, lamentablemente eso se termina deteriorando y muchas veces rompiendo y haciéndose daño mutuamente el uno al otro. Pero ellos están bajo la cobertura y bajo la bendición del Señor, lo cual significa que el fundamento de esta relación no es la pasión, no es el fuego pasajero y efímero, sino es la presencia del Señor la que le va a dar estabilidad a este hogar, y podrán soplar vientos y tempestades y venir pruebas y luchas por todas partes, pero la casa permanecerá, porque lo que es de Dios permanece para la honra y la gloria del Señor. Así que en esta noche, querido Padre Celestial, queremos orar y bendecir la vida de nuestros hermanos que se acercan a ti con un corazón abierto, pidiendo tu bendición. Oramos por la vida de nuestro hermano Humberto y por su esposa Rosamari, para que tú los guardes todos los días de su vida, para que tus ojos estén abiertos sobre ellos de noche y de día, y puedan servirte, Señor, puedan gozarse en el servicio que logren prestar para ti. Guárdalos de todo peligro, mi Dios. Fortalece sus fuerzas físicas y espirituales para que sean un instrumento útil y poderoso en tus manos todos los días de su vida. Bendecimos a nuestros hermanos con tu bendición en el nombre sagrado y bendito de Jesús. Amén y amén. Fuerte ese aplauso a nuestro Dios. Dios les bendiga, hermanos. Enhorabuena. Dios les bendiga. Bendiciones, hermanos. Amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Gloria a Dios. Pasamos directamente a la palabra del Señor en esta noche. Hemos estado hablando en estas últimas reuniones, como ustedes han podido comprobar, los que han asistido y los que han seguido las retransmisiones. Hemos estado hablando acerca de un tema que a mí me ha apasionado durante toda mi vida, y es el tema de la escatología, los tiempos finales, las profecías. Profecías que, como decía ayer en el mensaje, han estado dormidas durante mucho tiempo, pero que comienzan a aparecer ante nuestros ojos, y comenzamos a vislumbrar lo que los profetas de la antigüedad dijeron, que escribieron, y la mayoría de ellos no lograron entender la repercusión en la historia de aquellas revelaciones, de aquellos sueños proféticos que tuvieron. Pero que nosotros somos una generación privilegiada, porque dice la Escritura que en los últimos tiempos cosas que nadie vio, cosas que nadie experimentó ni oyeron, las experimentarían y las verían aquellos que aman al Señor. Yo creo que nosotros somos la generación más cerca de la venida, del retorno inminente de nuestro Señor Jesucristo que ninguna otra generación del pasado. Tenemos tanta información en la Biblia que sería, permítame la expresión, un auténtico disparate, una auténtica temeridad no prestar atención y no ser entendidos en los tiempos. Porque como nunca antes, y es mi opinión personal, como nunca antes la iglesia necesita despertar a una realidad. Hay cosas que están sucediendo en el mundo natural que están afectando todo lo que vemos a nuestro alrededor. La economía, la política, la educación, los principios y valores que se han pasado y transmitido de generación en generación, todo está siendo alterado. Y es que estamos en una etapa, en un momento de la historia en las que muchas señales proféticas se están cumpliendo delante de nuestras narices. Y la iglesia tiene que despertar. La iglesia no puede perder más el tiempo en discusiones absurdas y ridículas. El mundo está allá afuera y necesita de un pueblo unido, de un pueblo con las ideas claras, un pueblo que no se deje llevar de un lugar a otro, ¿verdad? Sino que tengamos raíces profundas, bien arraigadas y cimentadas en la palabra del Señor. Y la primera lectura que quisiera compartir con ustedes en esta noche son palabras de un ángel que Dios lo creó fundamentalmente con el objetivo de transmitir mensajes trascendentales que tendrían una repercusión tanto a corto como a largo plazo. Este arcángel es Gabriel, es el gran mensajero de Dios, el gran malaj de Elohim.
El mensajero de Dios que aparece tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y cada vez que se aparece, viene a traer un mensaje que va a tener un impacto en la historia de la humanidad. En esta ocasión aparece en un lugar llamado Nazaret, donde vivía una joven virgen desposada con un tal José, que ella recibe la visita de este ser angelical. Y fíjense lo que ocurre en aquella visita tremenda. Entrando el ángel donde ella estaba, Lucas capítulo 1, verso 28, le dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres. Mas ella le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación es esta? ¿Por qué me saluda este ángel a mí de esta manera? ¿Por qué me dice que yo soy bendita entre todas las mujeres? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Escuchen ahora las 7 profecías que le da el ángel Gabriel a esta joven llamada María. Ahora concebirás en tu vientre y darás a luz a un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Nunca jamás en la historia este ser angelical se había presentado a ninguna mujer con semejante mensaje. Es un paquete profético extraordinario, que es cierto que parte de estas palabras proféticas ya se cumplieron en la primera venida del Señor Jesucristo, cuando efectivamente ella queda embarazada de un hijo varón procedente de la tribu de Judá. Le ponen por nombre Yeshua o Jesús, si lo prefieren así. Fue grande, fue llamado en varias ocasiones Hijo del Altísimo. Pero hay una segunda parte que no se cumplió en su primera venida. Aunque dice la Biblia que magos de Oriente vinieron seguramente durante meses, guiados milagrosamente por una estrella que los llevó hasta el sitio exacto de su nacimiento. Y cuando se entrevistan con el rey Herodes, que vivía en Belén de Judea, en un palacio llamado el Herodión, que hoy en día se puede visitar aunque está en ruinas, dijeron: hemos venido a adorar al rey de los judíos, porque su estrella hemos visto en el oriente. Ellos nunca oyeron predicar al niño, no vieron ningún milagro, no vieron ninguna manifestación sobrenatural de esta criatura. Pero sin embargo ellos venían a adorarle, porque ellos sabían que ese niño algún día crecería y sería un rey, el rey del universo, el rey de reyes y señor de los señores. Ahora bien, durante su ministerio, él nunca ejerció como tal, nunca ejerció como rey. Aunque dice la Biblia que en varias ocasiones las multitudes fueron para proclamarlo rey, él sabía que había venido como el león, como el cordero, después vendría como el león de la tribu de Judá. Por lo tanto, él sabía que en su primera venida no vendría a reinar, sino a sufrir, a pagar el precio de nuestros pecados, a morir en una cruz. Pero sin embargo el arcángel Gabriel le dijo a María que algún día reinaría sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendría fin. Todos los reinos que fueron profetizados en la Biblia, el reino de Babilonia, el reino de los medos persas, posteriormente el reino de los griegos, el de los romanos, etcétera, etcétera, todos tuvieron un principio y tuvieron un fin. Pero es la primera vez que el Señor le dice a una mujer, en este caso a María, que Él va a ser un rey de un reino que no tendrá fin, sino que reinará para siempre, eternamente. Por lo tanto, no es un rey normal y corriente, no es un rey que va a nacer y a morir y se acabó su historia, sino es un rey que va a reinar permanentemente por toda la eternidad. Es curioso que el día que lo crucificaron, los romanos tenían la costumbre, cuando llevaban a una persona a ser crucificada, mandaban a una persona delante de los crucificados con un cartel, y en ese pequeño cartel se ponía la causa, el motivo de dicha crucifixión, para que si hubiera alguien en el público que se atreviera a defender al acusado, saliera y diera la cara.
Al Señor Jesucristo le pusieron en 3 idiomas diferentes, en latín, en griego y en hebreo, sobre la cruz, un título que decía: este es el Rey de los judíos. Él no pidió que le pusieran ese título, pero fue Poncio Pilato, el gobernador de la época, el que pidió que se lo pusieran, y murió con ese título encima de la cruz, pero nunca reinó. ¿Cuándo entonces se cumplirá la segunda parte de esta profecía? Cuando el Señor reinará sobre la casa de Jacob para siempre. ¿Será en este tiempo actual? Eso es lo que pensaban los discípulos el día de la ascensión. El día de la ascensión, después de la resurrección, el Señor Jesucristo había estado con sus discípulos 40 días, ¿se acuerdan? 40 días después de la resurrección estuvo con el Señor. El Señor les dijo: id a Jerusalén y esperad la promesa del Padre. ¿Cuánto tiempo esperaron la promesa del Padre? Bueno, si el Señor Jesucristo estuvo 3 días muerto, luego posteriormente estuvo 40 días con ellos, hasta 50, que significa la palabra Pentecostés o Shavuot, pasó una semana. Durante una semana estuvieron esperando ser llenos del Espíritu Santo según la promesa del Padre. Pero antes de ser despedidos, antes de ascender a la gloria, le preguntan: Señor, ¿restaurarás la monarquía? ¿Restaurarás el reino en este tiempo? Y el Señor les dijo: no os toca a vosotros saber las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Ellos esperaban que el Señor Jesucristo se convirtiera en el rey en aquella época, que el imperio romano fuera aplastado y que volviera otra vez a instaurarse la monarquía que empezó con el rey Saúl y que terminará con el Señor Jesucristo. Durante el tiempo de la gran tribulación, tampoco el Señor Jesucristo será el rey, porque será un tiempo de pruebas, de luchas, de catástrofes, de epidemias, de guerras y de rumores de guerras, de falsos cristos, de falsos mesías, de falsos ungidos, etcétera, etcétera. Es decir, que si el Señor Jesucristo no reinó en su generación, ni reinará durante el período de la gran tribulación, entonces, ¿cuándo entonces va a reinar el Señor? La Biblia nos habla de que al final de la gran tribulación, que es un periodo corto, pero muy profundo e intenso, que dura 7 años, o como dicen otros, divididos en 2 sesiones de 1260 días y 1260 días, o 42 meses, o también como se le llama tiempos y la mitad de un tiempo. Al final de la gran tribulación, la Biblia nos enseña que el Señor Jesucristo volverá otra vez de una forma visible, y en esta ocasión su venida no pasará desapercibida, sino que en esta ocasión todo ojo le verá, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Aleluya. ¿Pueden dar volumen? No tengo voz. Tengo volumen. ¿Cómo será la segunda venida del Señor? No pasará desapercibida. Será algo tan notorio, tan espectacular, que el profeta Zacarías lo describe de la siguiente manera. Presten atención, por favor. En aquel día, dice el Señor pondrá sus pies sobre el monte de los olivos. El monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén, se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un gran valle. Así será la venida de Cristo. Pondrá sus pies en el mismo monte que le vio irse a la gloria hace ya más de 2000 años. Y vendrá con tal poder y autoridad que con el resplandor de su venida dice que matará a aquel inicuo, aquel anticristo, aquel falso y engañador entre las naciones. Entonces comenzará lo que la Biblia llama la era milenaria, el milenio. Y durante 1000 años, el libro de Apocalipsis capítulo 20 dice que Satanás estará atado, no destruido, atado, encadenado al abismo. Y durante 1000 años ocurrirán cosas que no han vuelto a ocurrir desde los días que estuvieron los primeros seres humanos, Adán y Eva,
en el jardín del Edén. Por ejemplo, dice que en aquel tiempo, en el versículo 6 de Isaías 11, el lobo morará con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostarán juntos. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los podrá pastorear. La vaca y la osa pacerán juntos y sus crías se echarán juntas y el león comerá paja como el buey. No había en el jardín del Edén animales carnívoros, todos eran herbívoros. Ningún animal mataba a otro para comer. Pero después, cuando comenzaron las consecuencias del pecado, por ejemplo, el león se convirtió en un animal muy peligroso y carnívoro. Pero dice la Biblia que en el milenio el león volverá a ser herbívoro y comerá paja como el buey. Y dice que el niño de pecho jugará en la cueva de la serpiente y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora y no habrá mal en todo mi santo nombre, porque toda la tierra será llena del conocimiento de Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos dicen amén? Esa época maravillosa, apláudale al Señor si quiere. Ese tiempo extraordinario se producirá al final de la gran tribulación. ¿Cómo empieza la gran tribulación? Con la manifestación de un personaje que Juan, por ejemplo, lo llama el anticristo. Daniel lo llama el cuerno pequeño. Pablo lo llama el hombre de pecado, el hijo de perdición, o también lo llama el inicuo. Recibe diferentes nombres, ¿verdad? Según el personaje y el momento histórico. Así empieza la gran tribulación. La Biblia nos enseña en Apocalipsis capítulo 6 que la gran tribulación, para que nos entendamos, lo relata de una forma metafórica. Es como si una persona apareciera con un caballo blanco montado con un arco, pero sin flechas. En otras palabras, este personaje político con una repercusión y una influencia mundial sin precedentes en la historia, aparecerá con un eslogan que dirá: os vengo a ofrecer paz y seguridad, que es precisamente lo que todo el mundo está reclamando: vivir en paz y vivir seguros. Y Él viene a ofrecer al mundo paz y seguridad. ¿Por qué? Porque cuando Él aparezca no habrá ni paz ni seguridad entre las naciones de la tierra. Miren cómo vive la gente hoy en día, muchos de ellos atemorizados, armados hasta los dientes, por miedo a que alguien venga y les asalte y les quite lo que durante tantos años lograron atesorar. Hay miedo entre las naciones de la tierra. En este momento hay gente que está perdiendo la vida por diferentes conflictos bélicos que se están llevando a cabo. Y el mundo cada vez está entrando en una espiral de violencia, de agresividad, de apostasía, de libertinaje, de desorden, de caos. Y es cuando este señor, este personaje siniestro, aparece en la escena mundial con una capacidad económica sin precedentes. Jamás, nunca nadie, ningún líder político ni religioso ha tenido tanta capacidad, tanto poder económico y militar y apoyo de las naciones como este personaje. No sabemos cómo se llama, evidentemente, pero el apóstol Juan, evidentemente por revelación del Espíritu Santo, nos dio un dato muy interesante. Por ejemplo, él dice en el libro del Apocalipsis, describiendo a este personaje siniestro, que el número de su nombre nos da la cifra, nos arroja el valor numérico de 666. Sabemos que los dos idiomas fundamentales en los que se escribió la Biblia, tanto el hebreo como el griego, son idiomas que tienen muchas particularidades. Una de ellas es que son idiomas alfanuméricos, es decir, cada letra tiene un valor numérico. Es como si, por ejemplo, dijéramos la A es el 1, la B es el 2, la C es el 3 y así sucesivamente. De tal manera que sabiendo el valor numérico de cada una de las letras, podemos saber cuál es el valor numérico de cada palabra de la Biblia, de nombres, de ciudades, de personajes, etcétera, etcétera. El apóstol Juan dice: aquí hay sabiduría, el que lee entienda. El número
de la bestia o el valor numérico de su nombre es 666. Es un dato muy interesante. Cuando sospechemos o alguien piensa o piense que lo ha descubierto, lo que tiene que hacer es anotar su nombre, poner su valor numérico y si coincide, bueno, pues cuidado, ¿no? También dice la Biblia que del amor de las mujeres no hará caso. ¿Cómo se interpreta esto, hermanos? Bueno, tiene una doble interpretación. Sabemos que hoy en día lo raro es lo que vende, lo raro es lo popular. En Europa hay gente que se está casando con gallinas, con perros, con árboles. Incluso hoy me llegaba la noticia de que un señor, viendo que no encontraba su media naranja, no encontraba su compañera, lo que hizo fue que celebró una boda y de la mitad a la izquierda se vistió de mujer, de novia, y de la mitad a la derecha se vistió de novio y se casó consigo mismo. No sé si al final se enfadará consigo mismo y terminará también divorciándose, ¿no? Pero lo raro, lo ridículo, lo absurdo es lo que está de moda. Y hay muchas cosas que podríamos decir en cuanto a esto. Pues el anticristo, dice la Biblia, que no hará caso, no prestará ninguna atención del amor de las mujeres. Y dice en arameo, en el libro de Daniel hay muchas partes en arameo, y hay una sección que dice que del Dios de sus padres no hará caso, sino que adorará a Alá Maozín, el Dios de la guerra. Y eso lo dice en arameo, en el Antiguo Testamento. Es decir, tenemos miles de datos para saber en qué momento de la historia nos encontramos. Además, como también dije en estos días, permítame que les haga una pregunta. ¿Les estoy aburriendo? Es que como les veo tan callados, a veces digo, no les estoy aburriendo, ¿no? Ok, no es mi intención. La Biblia dice que en Europa
lo dijo Juan hace 2000 años, se iba a establecer una institución, una estructura religiosa que podríamos discernir de quién se trata por la forma como vestirían sus ministros. La Biblia nos arroja el siguiente dato. Dice que sus ministros de culto se vestirían de grana o de púrpura y estarían adornados de todo tipo de piedras preciosas, y con el cáliz que usarían se terminarían en un momento puntual de la historia embriagando con la sangre de los mártires. Y la sede de esa estructura religiosa tremendamente poderosa, que es mucho más que una religión, es todo un estado con su propia moneda, con su propia policía, con sus propias normas, etcétera, dice que estaría centralizada en la ciudad que reina sobre todos los reinos de la tierra. Y sin lugar a dudas, es la ciudad de Roma. Tantos datos nos da la Biblia que no podemos ignorar, sino tenerlos en cuenta para que sepamos en todo momento, queridos hermanos, que esto va en serio, que el Señor nos está revelando con mucho tiempo de antelación las cosas, para que estas cosas no nos sorprendan como ladrón en la noche, sino que estemos preparados en todo momento para saber cómo tenemos que comportarnos, qué decisiones tenemos que tomar, qué tenemos que hacer con nuestros matrimonios, con nuestros dones y talentos, con nuestras familias, con nuestros recursos, y no nos dejemos arrastrar por la corriente de este mundo, sino que podamos vivir sabia y santamente esperando el retorno inminente de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Dicho sea de paso, en el Nuevo Testamento hay más de 150 referencias, repito, más de 150 referencias en el Nuevo Testamento a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Luego es uno de los temas más mencionados en toda la Biblia. Y por eso, hermanos, no hay excusa para vivir en ignorancia. Dígale al que está a su lado, no hay excusa para vivir en ignorancia. Ahora bien, una de las características del tiempo del milenio que se va a llevar a cabo al final de la gran tribulación, porque acabo de decir que la gran tribulación empieza con la manifestación visible, física del anticristo, que va cambiando su naturaleza. Y uno dice, ¿qué significa eso de que los caballos van cambiando de color? Ahora son blancos, mañana son negros, pasados son amarillos, después son rojos. Es que indirectamente se está hablando del que lo monta, centrando la atención aparentemente en el caballo, pero realmente lo que está haciendo el Señor en un estilo literario muy interesante es definir, describir la esencia y la naturaleza del que lo monta, que no es otro que el anticristo, ¿verdad? Y por eso, cuando vemos que va cambiando el caballo, es porque él también va cambiando su forma de actuar. Empieza ofreciendo paz y seguridad, pero finalmente comienza a subir el precio de las cosas hasta el punto que dice la Biblia que llegará un momento en la historia de la humanidad que una barra de pan, no sé, un trozo de pan, la gente tendrá que trabajar todo un día para poder comprar una barra de pan. Y al final terminará marcando a la gente como si fueran animales, para tener el control total y absoluto de lo que compras, de lo que ves. Porque la gente dice, me he comprado un celular para ver cuando hablo con mi mamá, con mi abuelita. Y lo que no saben es que tú estás viendo, pero a ti también te están viendo. No es que yo con el celular, con el teléfono oigo, pero también te están escuchando a ti, aunque lo tengas ahí y no lo uses. Y toda la tecnología está hecha para controlar. Claro, aparentemente la usamos porque nos hace la vida cómoda, ¿verdad? Pero el anticristo, que es la última oportunidad que le queda a Satanás para alcanzar sus objetivos, por supuesto que utilizará todos los medios tecnológicos habidos y por haber para controlar a la población mundial. Hasta el punto que llegará el momento, aunque os suene extraño, que el dinero, tanto de plástico como de papel, desaparecerá. Ya hay países en el mundo que el dinero no se usa, ya no existe. Por ejemplo, en Suecia ya no existe dinero. La gente tendrá
que es dejarse marcar en la segunda parte de la gran tribulación. Ahí ya no estaremos nosotros, gracias al Señor, para poder comprar, para poder vender. Ya no tendrás la excusa de decir, ay, no tengo dinero, paga tú, que no tengo dinero, sino que todo el mundo será marcado, todo el mundo estará localizado perfectamente. Los precios se dispararán de una forma impresionante y habrá una revolución espiritual sin precedentes en la historia. Miles y millones de personas entrarán en pánico. Dice la Biblia que hasta buscarán la muerte, pero la muerte huirá de ellos. Y lo único que te puede salvar de todas estas barbaridades que van a ocurrir es que te refugies y te escondas en Cristo Jesús, Señor nuestro, el cual es nuestra fuente de salvación y nuestra única esperanza. Bendito sea Dios, bendito sea el Señor. Cuando el Señor venga y ponga sus pies en el monte de los olivos, como hemos leído, y Él establezca en la ciudad de Jerusalén su reino milenario, escucha lo que dice el profeta Zacarías que va a ocurrir en Jerusalén durante el milenio. Todos los que sobrevivieron de las naciones que vinieron a guerrear contra Jerusalén, es decir, la gran tribulación termina con una batalla terrible, una batalla en el valle de Josafat o en el valle de Megido. La conocemos como la batalla de Armagedón. Allí habrá una batalla de millones y millones de soldados, 200 millones, que vendrán a destruir al pueblo de Israel y tomar la capital de Jerusalén. En ese valle se lleva a cabo una batalla terrible. Ya Napoleón Bonaparte, que visitó Israel desembarcando en Jaffa o en Jope, cuando vio el valle de Josafat, que se va a llevar a cabo la gran tribulación, dijo: este es el valle perfecto para llevar a cabo una gran batalla. Es un valle espectacular. Nosotros cuando viajamos a Israel, ya de hace ya muchos años, llevamos a la gente a un lugar para que puedan observar mucha de la historia bíblica y puedan ver donde Gedeón derrotó a los madianitas y puedan ver el lugar donde Barak y donde tantas historias de la palabra de Dios se llevaron a cabo. Hay más de 37 ciudades sepultadas en su interior, y en ese lugar, que es como una especie de lagar, el Señor dice que derramará su ira contra todos aquellos que vinieron a pelear contra Jerusalén. Cuando termine la gran batalla, durante 7 años se estará quemando al fuego todo el armamento que se utilizó. Por supuesto, se va a utilizar material radioactivo, bacteriológico, ahora lo vamos a leer. Y dice la Biblia que durante meses y meses estarán enterrando muertos. Y dice la Biblia que la sangre llegará a la altura de los frenos de los caballos. El anticristo morirá llegando a Jerusalén, y allí dice la Biblia que en el monte de los olivos será enterrado como testimonio a todas las naciones de que hasta allí llegó la maldad de este terrible personaje. Ahora bien, todos los que sobrevivan, que habrán millones de personas que no murieron en la gran tribulación, todas las naciones que hayan sobrevivido, los que vinieron a pelear contra Jerusalén, tendrán que subir todos los años a Jerusalén para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. ¿Sabían eso, hermanos? ¿Sabían que millones y millones de personas, líderes políticos de todas las naciones que lograron sobrevivir, tendrán que subir, que tendrán que ir todos los años a la ciudad de Jerusalén a adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos? ¿Qué es la fiesta de los tabernáculos? El pueblo de Israel, durante su peregrinación por el desierto, recibió la orden de subir a Jerusalén, y digo subir porque Jerusalén es tan alto, 3 veces al año. La primera vez que tenían que subir a celebrar una fiesta que se llama la fiesta de Pesaj o la fiesta de la Pascua en la primavera. 50 días más tarde tenían que volver a subir a Jerusalén a celebrar la fiesta que nosotros la conocemos como la fiesta de Pentecostés o la fiesta de las semanas, Shavuot,
¿Qué es lo que ellos celebran? Que 50 días después de la Pascua en Egipto, ellos recibieron la ley en el desierto. Y al final del año, generalmente por el mes de octubre, tienen que volver a subir a Jerusalén a celebrar durante una semana una fiesta que se conoce como la fiesta de Sukkot o la fiesta de los tabernáculos, donde las familias tienen que construir una pequeña choza o carpa en la azotea de su casa o en el jardín, en la entrada. Tienen que estar durante una semana toda la familia durmiendo y comiendo en ese lugar para recordar que durante 40 años sus antepasados fueron peregrinos en el desierto antes de tomar posesión de la tierra prometida. El Señor Jesucristo murió en la fiesta de la Pascua, ¿se acuerdan? Celebró la Santa Cena o el Nuevo Pacto en la fiesta de la Pascua. Luego el cumplimiento profético de la Pascua ya se cumplió. Pablo dice, nuestra Pascua es Cristo. 50 días después estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo, un viento recio, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. El cumplimiento profético de esa fiesta ya se cumplió cuando el Señor derramó sobre su iglesia allí reunida en Jerusalén su Espíritu Santo sobre todos los que estaban en aquel lugar. Pero el cumplimiento profético de la fiesta de Shavuot o de tabernáculos aún no se ha cumplido. Pero dice la Biblia en Apocalipsis que cuando el Señor venga, pondrá su tabernáculo y habitará entre nosotros, y Él será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo. Por eso todos los años las naciones que hayan sobrevivido, millones de seres humanos, tendrán que ir a Jerusalén a adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos. Y acontecerá que los que no quieran subir a Jerusalén, estoy leyendo en Zacarías 14, los que no quieran subir a Jerusalén a adorar al Rey de los ejércitos, sobre ellos ese año no vendrá la lluvia, no lloverá. Es interesante notar que la Biblia dice cómo morirá la gente en esa batalla. Esta será la plaga con la que Jehová herirá a los pueblos que vayan a pelear contra Jerusalén. Escuche bien. La carne de ellos se va a corromper estando ellos sobre sus pies. Estando de pie, la carne se les va a deshacer. Se consumirán sus ojos en sus cuencas y sus lenguas se van a deshacer estando en su boca. En aquel día habrá gran pánico y cada uno trabará la mano de su compañero y se levantará contra su compañero. Es increíble notar cómo el profeta Zacarías, cientos de años antes del nacimiento del Señor Jesucristo, pudo predecir la forma como millones de personas van a morir utilizando armas que en aquel momento no existían. Existían espadas, jabalinas y otras armas, pero no inventaron en aquel tiempo un arma que haga que la persona se deshace, se derrita estando sobre sus propios pies. Pero nosotros sabemos perfectamente que esas armas inventadas por el hombre ya existen hace mucho tiempo y van a ser utilizadas en la batalla de Armagedón. Pero aún así, millones de personas saldrán vivos y entrarán al milenio. No son convertidos, no son cristianos, no son salvos, pero están vivos. Entran a formar parte del milenio y nosotros juntamente con Cristo reinaremos sobre todas esas personas. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la promesa que el Señor nos da a cada uno de nosotros. Aleluya. Ahora, dicen que tienen que subir a Jerusalén a adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos. ¿Quién es el Rey? ¿Quién es Jehová de los ejércitos, hermanos? ¿Quién es? ¿Alguien por ahí dijo Jesús? ¿Alguien tiene otra respuesta? ¿Quién es el Rey, Jehová de los ejércitos? ¿El Padre, Dios? ¿Quién es? Miren qué
descubrimiento tan impresionante nos da la Biblia para saber de quién se trata. ¿Ustedes recuerdan la historia cuando el Señor Jesucristo entró triunfalmente en Jerusalén? ¿Se acuerdan? ¿Qué instrumento utilizó el Señor para entrar triunfalmente en Jerusalén, hermanos? Un burrito, un pollino de asno. ¿Por dónde entró el Señor Jesucristo, hermano? Imagínense la ciudad de Jerusalén: norte, sur, este y oeste. Al sur está Belén de Judea, al norte está Damasco, al este está el Monte de los Olivos y al oeste, ¿verdad?, ya tendríamos otra latitud del mundo. El Señor Jesucristo estaba en el este, es decir, en el oriente, por donde sale el sol, y Él entró triunfalmente por una de las puertas de la ciudad de Jerusalén, y toda la ciudad se conmovió y comenzaron a decir: Baruch haba Beshen Adonai, bendito el que viene en nombre del Señor. Y entró triunfalmente en Jerusalén, y entró por una puerta, ¿sí o no? Escuchen este versículo, después les voy a decir dónde está. Ezequiel está en el cautiverio en Babilonia, y el Señor le permite ver en visión algo muy interesante. Escuche: me hizo volver hacia la puerta exterior del santuario, la que mira al este. Aquí dice, la que mira al oriente. Repito, Ezequiel es un profeta que está cautivo en Babilonia, y el Señor le da una visión y le dice: quiero que mires lo que pasó por esa puerta. Y le dice, me dijo el Señor: esta puerta, la puerta del este o del oriente, estará cerrada, no se abrirá, no entrará ningún hombre, porque Jehová, el Dios de Israel, entró por ella, por lo tanto permanecerá cerrada. Ustedes son gente de fe, porque sin dar la explicación ya aplaudieron. Ahora viene la explicación. Porque yo decir que hay una puerta cerrada en Jerusalén y ustedes aplaudir, son gente de fe, ¿eh? ¿Cuántos han ido a Jerusalén alguna vez? Levanten su mano. Imagínense que allí en esa parte de la plataforma está el monte Moriah, donde estaba el templo. Y aquí a mano derecha está el monte de los Olivos. ¿Qué hay entre el monte Moriah y el monte de los Olivos? Hay un barranco, hay un torrente que se llama el torrente del Cedrón, donde se tiraba la basura, donde corría el agua cuando llovía y otras muchas cosas. El Señor Jesucristo está allí en el monte de los Olivos, pero tiene que entrar triunfalmente a la ciudad de Jerusalén. Y entonces Él entra por la puerta del este y lo reconocen como rey, aunque esa misma semana lo crucificaron. Si ustedes van actualmente a Jerusalén, las murallas que rodean la ciudad de Jerusalén, que tienen aproximadamente un perímetro de unos 4 kilómetros 800 metros, no son las murallas que estaban en la época del Señor Jesucristo. La ciudad de Jerusalén de la época de Cristo está muchos metros bajo tierra, está enterrada porque construyeron otras ciudades de Jerusalén encima. Fue Sulimán el Magnífico que en el siglo XVI mandó hacer un perímetro nuevo de la ciudad de Jerusalén. Hizo unas murallas que son las que vemos en la actualidad, y está la puerta de Damasco, preciosa por cierto, que es la que nos da acceso al barrio musulmán. Está, por ejemplo, la puerta del monte de Sión, que nos da acceso al barrio judío, y se llama monte de Sión porque está en el monte de Sión. Está la puerta nueva, está la puerta de Herodes, está la puerta del muladar, por donde se sacaba la basura. Es decir, hay puertas alrededor de la muralla y por todas se puede entrar y por todas se puede salir. Pero hay una puerta que está cerrada, la han tapiado, nadie entra y nadie sale, porque el Jehová tu Dios entró por ella
y por lo tanto estará cerrada y ningún hombre entrará por ella. ¿Quién la cerró? ¿Un cristiano que conocía la profecía? No. ¿Un judío? No. ¿Un musulmán? Porque dijo, esta puerta la voy a tapiar, se llama la puerta del este o la puerta dorada, que cuando estás en el Monte de los Olivos ves que está cerrada, desde el huerto de Getsemaní ves que está tapiada. La mandó a cerrar porque dijo, para que nunca más el Mesías de los judíos entre a la ciudad de Jerusalén y termine con nuestro mandato y con nuestro gobierno. La Biblia dice que todos los años, Zacarías, volvemos a Zacarías 14, tendrán que subir las naciones que sobrevivieron a la batalla de Armagedón a Jerusalén a adorar ¿a quién? A Jehová, el Dios de Israel. ¿Quién es el Dios de Israel? El que hace 2000 años entró por la puerta de la dorada, nuestro Señor Jesucristo, el cual es el camino, la verdad y la vida. Gloria a Dios. Aleluya. Ahora puede aplaudir al Señor. Hermanos queridos, la etapa del milenio es una etapa extraordinaria. El diablo, que no será destruido, estará atado por 1000 años. No habrán enfermedades, no habrán guerras. Estaremos reinando juntamente con Cristo. Y al final del milenio se produce la segunda resurrección. La Biblia solamente habla de 2 resurrecciones. Una que ya se ha producido de los muertos en Cristo, la resurrección para vida eterna, y una segunda resurrección después del milenio, que es cuando se presentan ante el gran trono del Señor. El Señor abre el libro de la vida y todos aquellos que no están inscritos en el libro de la vida serán enviados al infierno juntamente con Satanás y con sus demonios. En otras palabras, todo está especificado. Todo está perfectamente aclarado y revelado en las Sagradas Escrituras para que no seamos ignorantes, para que sepamos lo que va a acontecer. Y lo bueno de la historia es que sabemos cómo va a terminar. La historia no va a terminar en un rotundo fracaso. Al contrario, al final Satanás y sus demonios son derrotados. La iglesia reinará juntamente con Cristo. Y al final del milenio es cuando por fin se cumple Apocalipsis 21 y Apocalipsis 22. ¿Qué dice Apocalipsis 21 y capítulo 22? Cuando desciende del cielo la nueva Jerusalén, la ciudad celestial, cuyas calles son de oro, las puertas son de perlas y tiene 12 cimientos de piedras preciosas. Y dice la Biblia que no habrá templo, porque el Señor será el templo de dicha ciudad. No entrarán fornicarios, ni mentirosos, ni adúlteros, ni engañadores, sino que el Señor estará con nosotros por la eternidad. La pregunta es en esta noche, ante estas profecías, ante estas realidades, que muchas ya se han cumplido y otras están próximas a aparecer, mi pregunta es, ¿tú estás preparado para todo esto, mi querido amigo? ¿Tú tienes asegurada tu salvación? Porque tú sabes dónde naciste y cuándo, y conoces el nombre de tus padres. Pero la Biblia habla de la necesidad de un segundo nacimiento. Esto fue lo que el Señor le dijo a Nicodemo, un principal entre los judíos, cuando a medianoche se acercó a la casa donde estaba el Señor Jesucristo y le dice: Señor, Rabí, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Y el Señor lo interrumpió y le dijo: ay, Nicodemo, Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de los cielos. Para poder formar parte del planeta Tierra, tuviste que nacer, tuviste que tener un papá y una mamá. Y así es como hemos venido a este planeta. No fue apretando un botón, sino que fue un milagro que Dios permitió que tú nacieras. Pero ese nacimiento te trajo aquí a lo temporal, a lo efímero, a lo pasajero, al planeta Tierra. Pero para entrar en la otra vida, tú tienes que volver a nacer de nuevo. Y Nicodemo no entendía lo que le estaba diciendo el Señor, porque nunca nadie en el Antiguo Testamento había hablado así. Nadie había hablado de la necesidad de un nuevo nacimiento. Y dice Nicodemo: Señor, ¿me estás diciendo que para entrar en el reino de los cielos tengo que volver a entrar en el vientre de mi madre y volver a nacer?
Y el Señor Jesús dijo, no, no es eso, Nicodemo. Tienes que volver a nacer espiritualmente hablando. Por eso cuando una persona recibe a Cristo como su Señor y Salvador personal, vuelve a la vida. La Biblia dice, vosotros estabais muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados, pero Él os dio vida cuando recibisteis la vida de Cristo en vuestros corazones. Es como si desconectamos el cable, ¿no? Y ya no llega la señal. Nosotros, los seres humanos, nos desconectamos de Dios, unos de una manera y otros de otra. Dice la Escritura, todos, absolutamente todos, americanos, latinos, europeos, blancos, negros, ricos, pobres, todos nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si tú murieras sin tener a Cristo en tu corazón, tú estás condenado eternamente. No tendrás una segunda oportunidad. No existe reencarnación. Es rotundamente falso. Perdóname si hay alguien aquí que cree en la reencarnación, pero es antibíblico. Ni siquiera tiene lógica. Porque si siempre se están reencarnando los mismos, ¿por qué cada vez en el mundo hay más gente? Si siempre se están reencarnando los mismos. No existe segunda oportunidad después de la muerte. No hay un lugar intermedio entre la condenación eterna y la salvación eterna. Invento y cuento que inventaron los sacerdotes diciendo que hay un lugar llamado el purgatorio, donde vas a purgar tus pecados. Y los que se quedan en tierra, mientras tú estás allí, hacen misas y rezan el rosario y el Dios te salve María y etcétera, etcétera. Y entonces después de un tiempo que nadie sabe cuándo se produce, logras salir del purgatorio y por fin logras salvarte. Eso no es bíblico, no está en ninguna parte. No hay un lugar llamado limbo, que tampoco nadie sabe ni dónde está ni quién inventó eso, que por cierto ya la Iglesia Católica lo anuló. Solamente hay dos lugares donde tú puedes pasar la eternidad. ¿Cuánto tiempo puedes vivir? ¿Cuánto? Mi abuelo duró hasta los 106. Fue el hombre más viejo de Canarias. La bisabuela de Elena murió con 104. Su abuela con 99. Su madre con 94. Pero ¿cuánto podemos vivir? Los judíos cuando cumples años te felicitan. Yom Huled Sameach te dicen que cumplas 120 años. Aunque cumplieras 120 años, los gusanos te van a terminar comiendo. Da igual donde vivas. Da igual si eres el hombre más multimillonario del mundo. Con dinero puedes comprar medicinas, pero no puedes comprar vida. Con dinero puedes comprar una mujer, pero no puedes comprar un hogar. Con dinero puedes comprar muchas cosas, pero nunca podrás comprar la salvación de tu alma. Porque alguien dijo, la salvación es gratis. No te confundas, querido. La salvación no es gratis. La salvación le costó la vida a nuestro Señor Jesucristo. Es gratis para ti, para mí, pero Él pagó el precio. Él pagó el precio en la cruz para salvarte por la eternidad. Estoy sorprendido de todo lo que estoy durando. Pero quiero terminar este mensaje diciéndote algo. Podemos seguir hablando del milenio, del anticristo, de la marca de la bestia, del falso profeta. Podemos estar hablando hasta el año que viene si quieres. Pero si en esta tarde, en este lugar entre nosotros, hay una persona que no tiene la salvación de su alma, todo esto se te vuelve en tu contra. Porque ahora tienes una información que antes no tenías. Y quiero decirte que la ignorancia no salva. Yo no sabía, da igual. ¿Sabes? La primera vez que vine a Estados Unidos hace años, me prestaron un coche para ir a un lugar que se llama Pensacola. Yo iba desde Miami hasta Pensacola en el coche. Y de repente veo las luces de la policía detrás de mi coche. Y yo no entendía por qué tenían tantas luces. Pero me di cuenta de que seguramente me estaban diciendo que me parara. Y digo, déjame pararme por si acaso. Y me paré.
y salió un policía así y así. Era una bestia, era enorme, gigante, músculos por todas partes. Tenía de todo alrededor del cinturón, tenía de todo. Y yo lo miraba y decía, madre mía, este hombre. Y me dice, ¿sabe por qué lo he parado? Y le dije, no. Y me dice que iba muy rápido. Y me dice, pues para que la próxima vez sepa que aquí no se puede ir a esa velocidad. La excusa de decir que no sabía no me libró de los $120 que me metieron de multa. Los tuve que pagar. Y iba conmigo un pastor en el sillón de atrás, que fue el que me prestó el coche. Y me dijo, pastor, perdone que le haga este comentario, no se ofenda con lo que le voy a decir. Digo, dígame, hermano, si por casualidad usted piensa que como no vive en los Estados Unidos y en España, usted se va a poder ir de Estados Unidos sin pagar la multa, no haga eso, pastor. Porque cuando llegue al aeropuerto y vean en la computadora que usted le debe al Estado norteamericano $120, usted no va a salir de aquí hasta que los pague. Y yo le dije, no se preocupe, hermano, yo no tenía pensado irme sin pagar, yo lo voy a pagar, no se haga problema. Y me llevó a un sitio y lo pagué. Pero hay algo que dice que el desconocimiento de la ley, repito, el desconocimiento de la ley no te exime del cumplimiento de la misma. Él no sabía, no es excusa para que Dios diga, bueno, no lo sabía, entra en la eternidad conmigo. No, querido, para eso estamos los predicadores, para eso estamos los pastores, para eso yo he venido de España aquí hoy a predicarte el evangelio, para que tú sepas que tu religión, me da igual la que practiques, no te va a salvar. Ninguna religión podrá salvar tu alma, solamente la sangre de Jesús lo podrá hacer. Ninguna. El dinero no sirve para comprar a Dios. Él es el Dios de la plata y del oro. Él no necesita tu dinero. Los verdaderos predicadores no venimos para endulzar los oídos de la gente, ni para recibir ofrendas ni aplausos. Los verdaderos hombres de Dios venimos a predicar el evangelio y las verdades eternas del evangelio, con aplausos o sin aplausos, con pocos o con muchos. Yo sé lo que es predicar durante meses a sillas vacías, no sé otros, pero yo sé lo que es predicar a multitudes, a miles de personas. Y también sé lo que es predicar a iglesias vacías durante el tiempo de la pandemia. No nos motiva las masas, los números. Si solamente en esta noche hubiera habido una sola persona en este culto, yo hubiera venido igualmente a predicarte el evangelio. Porque para Cristo tu alma tiene valor, tanto valor que Él murió por ti en una cruz. Así que no me quiero marchar de este púlpito en esta noche sin darle la oportunidad al que nunca haya recibido a Jesús en su corazón como su Señor y Salvador personal. Esta es la primera vez en mi vida que estoy en esta ciudad de San Antonio, Texas. Yo no sé si volveré. Yo no sé lo que va a pasar dentro de una hora o lo que va a pasar mañana. Pero si esta fuera la última predicación de mi vida, si esta fuera la última vez que mi Dios me permite predicar, yo no quiero irme de aquí sin invitarte a que aceptes al Señor Jesús como tu Señor y Salvador personal. ¿Hay alguien aquí en esta noche? Cierremos nuestros ojos, por favor. ¿Hay alguien aquí en este momento que dice, yo le quiero entregar mi vida a Jesús? Yo quiero que Él perdone mis pecados. Yo quiero conocer a Jesús. Yo quiero que Él anote mi nombre en el libro de la vida para que cuando estas cosas suceden, yo esté seguro de mi salvación y no haya perdido mi vida y al final me condene.